y también, Sergio, te dejo Mm, entonces. Listo, entonces vamos a ir comenzando. Muy buenos días eh, para todos y todas las presentes. Les damos la bienvenida a este congreso sobre la crisis ecosocial. Para el día de hoy es un gusto para mí presentarles a la profesora Yayo Herrera, quien aceptó nuestra invitación para hacer la conferencia inaugural, y el título de la ponencia que ella nos va a presentar es Transición ecosocial justa, una propuesta desde el enfoque de la sostenibilidad de la vida. La profesora Herrero es doctora por la Universidad del País Vasco. Allí se doctoró en Sociedad, Política y Cultura, en un doctorado en Sociedad, Política y Cultura. Además, es importante mencionar que ella es licenciada en Antropología Social y Cultural, es ingeniera técnica agrícola y es diplomada en Educación Social. Sus áreas de investigación son principalmente en el ámbito ecofeminista y ecosocialista. En la actualidad es socia de Garúa, que es una sociedad cooperativa que promueve cambios ecosociales por medio de proyectos, estudios técnicos, investigaciones y asesorías permanentes. Ha sido y es docente en diversas universidades españolas, entre otras, por ejemplo, la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es portavoz del Foro de Transiciones, autora y coautora de más de una treintena de libros y colabora con frecuencia con diversos medios de comunicación. Además, ha participado activamente en movimientos sociales, especialmente en el movimiento ecologista. Forma parte, por ejemplo, de Ecologistas en Acción, que es una organización de la cual ella fue coordinadora confederal entre 2005 y 2014. Y finalmente quiero mencionar que fue coordinadora del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Fundación General Universidad Complutense de Madrid, y directora general del FUEN desde 2012 hasta 2018. Profesor Herrero, le agradecemos entonces de nuevo mucho por haber aceptado nuestra invitación, y entonces con gusto escuchamos su conferencia inaugural. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, muy buenas tardes para quienes están de este lado del océano. Y lo primero que querría es agradecer esta invitación, ¿no? Para mí es un placer tener la oportunidad de poder compartir con ustedes, y es un verdadero privilegio y un orgullo que me hayan invitado. Así que muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, lo que yo voy a hacer va a ser compartir algunas reflexiones, muchas de ellas inacabadas, porque cuando hablamos de la transición ecosocial justa estamos lejos de poder proporcionar una especie de hoja de ruta segura y, digamos, con una tremenda certeza, ¿no? Por tanto, son reflexiones abiertas que han de ser contrastadas y construidas entre todas las personas y con el conjunto de la ciudadanía, ¿no? Quiero empezar planteando desde dónde yo voy a hablar, ¿no? Yo soy europea, nací en un país del sur de Europa, he vivido la mayor parte de mi vida en una ciudad y recientemente, desde hace muy poquito tiempo, vivo en un pueblo muy pequeño en el ámbito rural. Soy mujer, soy heterosexual, soy una persona blanca y no soy una persona especialmente precaria. Quiero decir desde dónde hablo, porque el conocimiento siempre es un conocimiento situado y proviene de la práctica y de lo que cada uno de nosotras y nosotros somos, ¿no? No es un conocimiento que se base jamás en ninguna certeza, y yo sé que venir de donde vengo y ser lo que soy comporta tener sesgos en la forma de plantear las cosas que sé que existen y que me gusta que me señalen porque no hay forma de poder establecer diálogos respetuosos entre culturas y diálogos de saberes si no es desde la conciencia de que una, en este caso yo, bueno, pues presenta sesgos y convicciones, creencias
que dependen mucho del lugar del que soy, donde me he criado, donde he aprendido y donde trabajo, ¿no? Esto en primer lugar. En segundo lugar, contarles muy brevemente cómo había pensado estructurar mi ponencia. En primer lugar, voy a plantear un punto de partida. El punto de partida es la convicción de que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la cultura, la política y la economía hegemónicas le han declarado la guerra a la vida. A partir de ahí, querría detallar muy brevemente y de una forma obligadamente sistemática, o sea, quiero decir sintética, qué es o a qué le llamo yo esta guerra contra la vida, qué dimensiones tiene. Trataré de pasar también de forma también sintética por cuáles son sus causas estructurales para desde ahí tratar de abordar cuáles serían sus alternativas, qué es la transición ecosocial justa, cuáles son algunas de sus características básicas y terminar con esa parte más propositiva, ¿no? Empiezo, por tanto, planteando, como decía, esta afirmación que obviamente ha de ser sostenida en datos. Yo hoy no voy a tener tiempo para desarrollarlos de una forma clara, luego no tendría ningún inconveniente en poder compartir con ustedes algunos textos si así lo vieran conveniente. Esta afirmación de que estamos viviendo un momento en el que la economía, política y cultura hegemónicas le han declarado la guerra a la vida, es decir, se desarrollan y se ha construido ya no solamente de espaldas, sino en contraposición precisamente con todo aquello que hace que el conjunto de la vida, pero desde luego la vida humana, pueda ser sostenida en el tiempo, ¿no? Y quiero mencionar como 3 diferentes dimensiones de esa guerra contra la vida. En primer lugar, una guerra contra la vida biofísica, lo que solemos llamar crisis ecológica, ¿no? Que viene evidenciada o viene plasmada fundamentalmente en una serie de problemáticas que paso a enunciar de una forma rápida, ¿no? Podríamos hablar, no me voy a detener mucho en ello porque en los últimos años afortunadamente ha sido muchísimo más trabajado y ya es un conocimiento bastante extendido de una, digamos, alteración de las dinámicas climáticas, esto que llamamos cambio climático o calentamiento global, ¿no? Un cambio en realidad de las reglas del juego que organizan todo lo vivo. El cambio climático supone la emergencia de olas de frío o de calor, digamos, que afecta a la salud de las personas, a las cosechas, a los transportes, en general, a toda la forma de organizar la vida en común. Supone la emergencia, la mayor frecuencia de eventos climáticos extremos y su mayor violencia. Supone también la subida del nivel del mar, sobre todo en algunos lugares del planeta, el calentamiento o acidificación, por ejemplo, de las aguas oceánicas, de los mares, lo cual tiene una influencia enorme en toda la fauna que vive en estos mares. Es decir, una serie de transformaciones. Podríamos hablar también de la mayor proliferación y violencia de los incendios, una serie de transformaciones que sin duda afectan al conjunto de la vida y a la vida humana como parte de la propia vida, y afectan básicamente porque, como luego repetiré, somos seres radicalmente ecodependientes y sujetos de destino con la propia naturaleza. No hay nada de lo que le pase a la trama de la vida, a eso que Occidente ha llamado naturaleza, que no afecte de forma clara y evidente a una especie humana que pertenece, que forma parte de esa trama de la vida, ¿no? Me querría detener un pelín más en otra dimensión de esta crisis biofísica, que es la que tiene que ver con la superación de los límites biofísicos del planeta, ¿no? Por supuesto que el cambio climático es una evidencia de esa superación de límites, pero también lo son el hecho de que bienes o recursos, llamados recursos a veces de una forma muy antropocéntrica, de la Tierra, se encuentren en una situación de declive. Me refiero, por ejemplo, al petróleo, al carbón, al gas natural, es decir, a estos minerales fósiles, minerales finitos, y que como minerales finitos pueden ser extraídos de la tierra hasta que se agotan, o sería quizás más correcto decir, hasta que ya no resulta posible o rentable ni económica ni energéticamente su extracción, ¿no? El declive de la energía fósil y de los minerales fósiles, carbón y gas natural también, junto con el petróleo,
digamos que ha sido planteado y ha sido reconocido por una organización tan poco sospechosa de ecologismo radical como es la Agencia Internacional de la Energía, que reconoce que en el año 2006 se alcanzó lo que se denomina el pico del petróleo convencional, es decir, ese petróleo reunido en yacimientos que resultan más sencillos de extraer que ese otro petróleo no convencional, que es el que requiere otra serie de tecnologías adicionales, como puede ser la fractura hidráulica u otras tecnologías que permiten extraerlos, digamos, generando unos importantes destrozos en los suelos y en los fondos marinos, ¿no? El hecho de haber llegado al pico de extracción del petróleo convencional y de encontrarnos en una dinámica extractiva desatada de petróleo de otras partes del planeta, del petróleo no convencional, tiene una importancia radical en un mundo que podríamos decir metafóricamente, o quizás no tan metafóricamente, que come petróleo, ¿no? Podríamos decir que la economía globalizada es una economía fuertemente energívora y petrodependiente. Es una economía que está basada y descansa en la extracción masiva de energías fósiles, pero sobre todo de petróleo, por ser una fuente energética muy versátil, fácil de utilizar y la que mayoritariamente sostiene, por ejemplo, un modelo globalizado de transporte de personas y de mercancías por todo el planeta, ¿no? Las ciudades masivas, tal y como las conocemos, son inviables, tal y como funcionan en este momento, sin grandes cantidades de petróleo. No hay ciudad que se pueda mantener sin que decenas de camiones metan dentro de la ciudad todos los días lo que hace falta para estar vivos y vivas, o saquen de la ciudad todos los residuos que se generan. Digamos que prácticamente en la mayor parte de las ciudades, sobre todo de las grandes ciudades, no se produce nada que sirva para estar vivo. Y básicamente todo lo que las personas utilizan para vivir dentro de las ciudades tiene que ser metido gracias a utilización de cantidades masivas de energía fósil, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las grandes industrias o pensemos en un modelo alimentario, por eso decía que quizás no es tan metafóricamente el decir que comemos petróleo, ¿no? En un modelo industrial globalizado en donde se produce con gran maquinaria que se mueve y funciona con diésel, o se produce en grandes superficies con una ingente cantidad de productos agroquímicos derivados del petróleo y cuyos productos obtenidos se trasladan por todo el planeta, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la extracción simplemente de camarones, a lo mejor en una camaronera en Ecuador, que son trasladados a China para ser pelados a mano y procesados, y desde allí congelados y trasladados a los puntos de consumo. Esto solamente en la dimensión del transporte, sin pensar, por ejemplo, en grandes monocultivos como puede ser la palma aceitera, como puede ser el cultivo de soja, o más recientemente grandes monocultivos como el del aguacate, ¿no? Que son trasladados a diferentes lugares y que requieren una enorme cantidad de recursos minerales, ¿no? Por tanto, el declive de la energía fósil es un enorme problema para una agricultura industrial, para una economía globalizada, digamos, que depende y que se sostiene sobre esa energía fósil como motor básico, ¿no? ¿Qué es lo que está haciendo el poder económico globalizado para solventar ese declive de la energía fósil y, por otro lado, para tratar de minimizar o tratar de atajar, digamos, de mitigar el problema del cambio climático, que también tiene que ver con la quema acelerada de combustibles fósiles, ¿no? Bueno, pues esta economía globalizada lo que está haciendo básicamente es tratar de desarrollar otras fuentes energéticas, se dice, que puedan ser alternativas al petróleo, que puedan ser alternativas a la energía fósil, ¿no? Estamos hablando, algunas de ellas, energías que se llaman renovables y limpias, luego vamos a comentar que no siempre son tan renovables ni tan limpias, ¿no? Y por otro lado, otras fuentes energéticas que hasta el momento habían quedado un poco más frenadas, pero que empieza a haber voces que dicen que tendrían que desarrollarse al máximo. Estoy hablando, por ejemplo, de la energía nuclear, ¿no? Independientemente de los problemas ecológicos que puedan suscitar todas estas fuentes energéticas, lo que quiero señalar es que hay problemas que tienen que ver también con los límites.
Por ejemplo, el uranio, básico para generar electricidad en una central nuclear, es también un recurso mineral no renovable. Se puede extraer uranio igual que petróleo simplemente hasta que se agota o hasta que ya no resulta ni posible ni rentable su extracción, ¿no? La ingeniería química, los estudios de la ingeniería química, lo que nos vienen a señalar es que al ritmo de extracción actual se alcanzaría el pico de extracción del uranio aproximadamente dentro de unos 25 años. Y la energía nuclear en este momento está proporcionando una parte muy pequeña de energía solo eléctrica. Hay que recordar que la mayor parte del transporte a nivel mundial es prácticamente en un 85-90% dependiente del petróleo, ¿no? Por tanto, lo que quiero decir con esto es que independientemente de otros problemas que yo no tengo ahora tiempo de desarrollar, la energía nuclear no es una solución estructural porque no hay una base de uranio para poder, digamos, extender esa generación eléctrica de una forma mucho mayor de la que existe en el momento actual, ¿no? Además, tenemos las otras fuentes energéticas que solemos denominar renovables y limpias, a las que sin lugar a dudas hay que tratar de tender a ellas, es decir, hay que tratar de extender. Pero sin olvidar que para poder generar energía eléctrica en una central solar o en un parque eólico, hace falta construir aerogeneradores, hace falta construir placas solares que requieren cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio, galio, es decir, una enormidad de minerales de la corteza terrestre que, como todo lo no renovable, son también finitos, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que las energías renovables y limpias que defiendo, que son aquellas a las que la humanidad ha de tender, no son energías inagotables, no son energías ilimitadas, y pasar a depender de la energía fósil a la energía solar o a la energía eólica supone pasar de depender del petróleo a la extracción de otros muchos minerales de la corteza terrestre, que son finitos, que están en territorios cuyos suelos se están degradando y cuya vida se está degradando cuando se dan dinámicas de extractivismo, que pasaré a comentar un poquito después. Por el momento, quedémonos en que hacer una transición a las energías renovables y limpias no es solamente pasar a depender del sol o pasar a depender del viento, que podríamos considerar abundante, sino que es pasar a depender de una enorme cantidad de minerales que tienen que ser extraídos de la corteza terrestre, ¿no? ¿Hay base mineral suficiente para poder hacer una transición a las energías renovables y limpias? No, desde luego, al ritmo de consumo actual. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta la enorme asimetría que hay entre los países que llamamos del norte global, que tienen unos tremendos consumos y unos tremendos, digamos, que usan una cantidad absolutamente desproporcionada de energía en relación a los países que denominamos del sur global, que además, paradójicamente, son los territorios en donde existe la base mineral de la que se quiere tirar para hacer la transición energética a las energías renovables y limpias. Luego vamos a hablar de esa desigualdad, de ese abuso y de ese incremento, digamos, de la dinámica extractivista que sin lugar a dudas tiene un pozo y una base profundamente colonial y neocolonial, ¿no? Quedémonos con el hecho de que no hay ninguna fuente energética que pueda aspirar a crecer de forma ilimitada, que si límites tiene el petróleo y la extracción del petróleo, también la tienen el resto de minerales. Por cierto, minerales que quieren ser utilizados también para hacer una transición del coche de motor de combustión al coche eléctrico, que desde luego no se fabrica sin nada, requiere una enorme cantidad de minerales, o minerales que quieren ser utilizados también para hacer una digitalización de la economía, digitalización que requiere la construcción de ordenadores, cableado, fibra óptica, pantallas, teléfonos móviles, que de nuevo vuelven a necesitar una enorme cantidad de minerales. El hecho es que cuando miramos, por ejemplo, lo que la Unión Europea plantea hacer
para hacer la transición a las energías y a las economías verdes, y lo contrastamos con lo que nos dice la comunidad científica que queda en términos de reservas minerales y energéticas, las cuentas no salen. O quizás salen si el beneficio apoya y da cobertura, digamos, a los deseos de las partes más favorecidas del planeta y deja en los márgenes de la vida, o incluso, como luego veremos, fuera de la propia vida, a otros sectores de población, digamos, que se encuentran en una situación de profunda subordinación y en una situación de profundo sometimiento, desde luego en lo material y también en lo político y en lo económico, ¿no? Por tanto, ahí podríamos añadir la cuestión de la pérdida de biodiversidad, las dificultades del acceso al agua potable, la alteración del ciclo del agua, los procesos de contaminación, para, digamos, tratar de ilustrar que esa guerra contra la vida tiene una profunda dimensión física y biofísica, ¿no? La segunda dimensión de guerra contra la vida que yo querría declarar es una dimensión que tiene que ver con una guerra contra las condiciones de vida de los seres humanos y también del resto del mundo vivo, de los animales y de las plantas, ¿no? Cuando estamos hablando de animales y plantas, nos damos cuenta de que estamos viviendo un verdadero momento de ecocidio. La pérdida de biodiversidad muestra a qué ritmo desaparecen especies y dentro de esas especies a qué ritmo desaparecen individuos, ¿no? Animales y plantas que tienen valor en sí mismos como seres vivos y no como mero instrumento al servicio de la economía, ¿no? Cuando hablamos de la vida humana, nos podemos encontrar con un importante problema social que viene dado o se puede expresar en varias dimensiones. En primer lugar, una profundización de las desigualdades. Una profundización de las desigualdades que son además profundamente asimétricas, es decir, son evidentes las desigualdades entre los habitantes de los países del norte global y los habitantes de los países del sur global, una profunda desigualdad que no es solamente monetaria, que no es solamente en términos de renta, sino una desigualdad que es también ambiental. Cuando analizamos la disponibilidad de agua, cuando analizamos el uso de minerales, el uso de energía, digamos la disponibilidad de alimentos suficientes y de calidad, nos encontramos con que se produce una tremenda desigualdad en términos norte-sur, ¿no? Pero también dentro de los propios territorios se produce esa desigualdad. Yo, por ejemplo, vivo en el Estado español, vivo en España, y en España también aumentan las desigualdades, igual que están aumentando en Francia, o están aumentando en Alemania, o están aumentando, por ejemplo, en Noruega o en Suecia. Desde hace unos años, estas desigualdades se vienen profundizando. Desigualdades que, por ejemplo, vemos plasmadas cuando nos encontramos con una persona que tiene salario y, sin embargo, no puede acceder a la vivienda. Una persona que tiene un trabajo y tiene dificultades para pagar la factura de la luz, ¿no? Es decir, ya no es solamente las personas que habitualmente hemos llamado personas en riesgo de exclusión o excluidas, sino que las personas que tienen un empleo, que es aquello que supuestamente te garantiza no ser pobre ni estar en la exclusión, incluso teniendo un empleo estable, se pueden encontrar con múltiples dificultades para acceder a aquellas cosas que son necesarias para sostener la vida, ¿no? Si seguimos ampliando esta conflictividad social, esta crisis social, nos podemos encontrar con un problema importante que es el de las expulsiones de muchas personas de los territorios en los que viven. Fenómenos de expulsión que tienen que ver con el cambio climático, que tienen que ver con el deterioro de los hábitats que se hacen a veces invivibles, que tiene que ver con el empobrecimiento o que tiene que ver a veces con los conflictos y las guerras muchas veces asociadas a los extractivismos o a la disputa por los recursos naturales, ¿no? Esas expulsiones forzosas están generando dinámicas de migración forzosa que todavía no es tan masiva como vienen a declarar las instituciones que trabajan y que estudian las migraciones, pero que de no hacer nada pueden tornarse muchísimo mayores, ¿no? Unas migraciones que son atendidas y son tratadas muchas veces no como un problema ético y político, sino como si fueran una especie de amenaza, como si fuera un problema de seguridad. Y nos estamos encontrando en esa dinámica cómo las vallas que rodean
los sectores enriquecidos de la población del planeta, los países enriquecidos, se transforman en inexpugnables para las personas que migran, mientras que, sin embargo, se abren y se cierran todos los días para que entre la energía, los minerales, la pesca o los alimentos que provienen de las mismas personas que no tienen entrada en los lugares enriquecidos. Lo que quiero decir es que si la valla que rodea el mundo rico, la Europa rica, los Estados Unidos ricos, el Japón rico, la Noruega rica, es una valla que no deja pasar energía, minerales, pesca y alimento de los países que llamamos empobrecidos, la Europa rica no se sostiene ni 2 días. Por eso decimos que, y voy a ser muy provocadora al decirlo, que digamos las relaciones entre el norte global y el sur global en el momento actual de la crisis ecosocial tienen rasgos de fascismo territorial. Es decir, los países enriquecidos no se podrían sostener si no es a partir del extractivismo, del expolio, de la destrucción, del saqueo de los recursos de los países empobrecidos y además de la imposibilidad o de la obligación, digamos, o la prohibición de que la gente que sale de esos países pueda entrar en el mundo enriquecido, ¿no? Creo que tiene mucho que ver con la emergencia que se está produciendo o con el surgimiento y crecimiento de las dinámicas de ultraderecha y de las dinámicas racistas que se están empezando a ver crecer de una forma tremendamente rápida, desde luego en Europa, pero también en el resto del mundo, ¿no? La última dimensión de esta pugna, de esta guerra contra las condiciones de vida decentes de las personas tiene que ver con las dinámicas de guerra, ¿no? Cuando miramos los lugares en donde en este momento hay mayores conflictos, ya sea por guerras formales como por guerras no formales, lo que nos encontramos es en la raíz que se dan en los territorios en donde existen, digamos, que funcionan como grandes minas al servicio de las economías globales, ¿no? Países como Irán, Irak, Siria, Libia, Venezuela, también lugares y conflictos violentos que se dan en el territorio de Colombia, Nigeria, Argelia, ¿no? Estamos hablando de lugares que tienen minerales, que tienen recursos de la tierra y en cuyos territorios se está viviendo y se está materializando la pugna que se da por esos recursos en un contexto de contracción, en un contexto de declive, en un contexto de agotamiento de muchos de esos bienes, ¿no? Me parece que es importante señalar esto porque si no, cuando ponemos encima de la mesa conceptos de desarrollo sostenible o ponemos encima de la mesa conceptos de sostenibilidad que no miran, digamos, cara a cara cuáles son los conflictos materiales que tenemos, corremos el riesgo de formular, como ya ha venido sucediendo durante hace al menos más de 50 años, ¿no? Corremos el riesgo de proponer una y otra vez las mismas políticas sin que lleguen a tener un resultado positivo, un resultado real, ni sobre las variables y las, digamos, indicadores de insostenibilidad ecológica, ni tampoco sobre las condiciones de vida de muchas personas, sobre todo las personas que han sido históricamente más violentadas y viven en los territorios que históricamente fueron utilizados como grandes minas o grandes vertederos al servicio del capitalismo global. Cuando hablo de capitalismo global, englobo también el capitalismo de Estado de China o el capitalismo de Estado de los países que fueron denominados del socialismo real, que han tenido criterios y formas productivas y relaciones con la naturaleza tan nocivas y tan dañinas como las que tiene, digamos, el capitalismo convencional, por así decir, lo que hemos llamado siempre capitalismo, ¿no? Por tanto, ese es una segunda dimensión de la crisis. Y la tercera dimensión, quería decir que es estamos también en un momento de guerra contra las relaciones y contra los vínculos en las personas, ¿no?
Podríamos hablar de una profunda crisis de cuidados. Luego comentaré que los cuidados son un rasgo inherente para que la vida se pueda mantener. Nadie se puede mantener sin cuidados y, sin embargo, hemos construido también economías que le dan la espalda al cuidado, que no lo llaman trabajo, que lo invisibilizan y que hacen que mayoritariamente mujeres en el mundo sean las encargadas de cuidar del sostenimiento cotidiano y generacional de la vida en sociedades que, sin embargo, atacan la propia vida, ¿no? Pero no solamente es la crisis de cuidados, sino que nos encontramos ante una profunda deslegitimación de la democracia, ante una profunda ruptura, digamos, de redes de solidaridad, de confianza y de apoyo mutuo, que a través de la política pública, a través de lógicas que parecían más o menos instaladas, aunque nunca hubieran sido plenamente cumplidas, como las de los derechos humanos, garantizaban al menos una legitimidad que en este momento se está viendo seriamente dañada, erosionada en muchos lugares y en muchos estados, ¿no? Desde mi punto de vista, por ejemplo, las políticas migratorias que está poniendo en marcha la Unión Europea vulneran, digamos, los derechos humanos y vulneran derechos que ha costado mucho adquirir y que garantizaban pues el derecho a la migración o que garantizaban el derecho al acceso a la vivienda para muchas personas, ya incluso las que han nacido dentro de los propios países y pudiéramos considerar autóctonas, ¿no? Por tanto, hay también una profunda crisis en términos de vínculos y de relaciones, ¿no? Esta es la dinámica de crisis que denominamos crisis ecosocial, porque no es solo una crisis ecológica ni es solo una crisis social. Es decir, se comprende la magnitud de la policrisis que atravesamos precisamente cuando ponemos en común sus dimensiones ecológicas y sus dimensiones sociales, que son inseparables, que hay que mirarlas juntas y luego eso tendrá que ver con la propuesta que voy a hacer de lo que es una transición ecosocial justa, ¿no? Claro, la clave es preguntarse cómo es posible que una sociedad como es la sociedad occidental y su extensión a muchos lugares del mundo, ¿no? Una sociedad que se autodenomina a sí misma sociedad del conocimiento, que está tan orgullosa de sus muchos e indudables logros, puede haber construido una forma de vivir en común que le declara la guerra a la vida. ¿Cómo es posible que hayamos creado una forma de desarrollo, de lo que se llama desarrollo, o una forma de entender la economía que viene a ser como si asentáramos al conjunto de la humanidad en la gran rama de un árbol y la estuviéramos cortando con la propia humanidad sentada encima? ¿Cómo es posible que hayamos construido una forma de vivir en común que socava las propias bases que nos permiten estar vivos y vivas, ¿no? De aquí quiero entrar a recordar muy brevemente de qué depende la vida humana. Esto es la base, digamos, del enfoque de la sostenibilidad de la vida. ¿De qué depende la vida humana? O dicho de otra manera, ¿qué es lo que no podría faltar para que cualquiera de las personas que estamos conectadas a este webinar hubiéramos llegado vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy? Y tenemos que reconocer dos importantes dependencias materiales. La primera de ellas viene dada por el hecho de que somos un animal, a nuestro juicio y desde nuestra propia especie, un animal especial, pero un animal que se inserta en una trama de la vida. Una trama de la vida integrada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por animales. Y lo característico de esta trama de la vida no es solo que esté integrada por esos elementos, sino que precisamente lo que la constituye es la interacción de todos esos elementos entre sí. Es decir, lo que crea la posibilidad de estar vivos es el hecho de que los microorganismos, las plantas, los animales, el ciclo del agua, digamos la regulación del clima, la atmósfera, los vientos, el aire, interaccionan entre sí con el sol, garantizando las propias condiciones de existencia, ¿no? Es de perogrullo, pero voy a poner algunos ejemplos. Los seres humanos no fabricamos agua, nadie fabrica el agua. El agua la fabrica el ciclo del agua, que tiene su propio ritmo, el ritmo del ciclo del agua, que es más lento y funciona de una forma diferente a cómo le gustaría que funcionara el ciclo del agua
al metabolismo agrourbano industrial. Cuando el metabolismo agrourbano industrial deteriora el ciclo del agua, resulta que es que no hay ningún proceso humano o tecnológico que pueda suplir al ciclo del agua. Los seres humanos necesitamos alimentos. Los alimentos, claro que son cultivados por otros seres humanos y hay importantes tecnologías que ahora mismo están o forman parte de lo que llamamos producción agraria. Pero para que haya producción agraria hace falta fotosíntesis, hace falta el sol, hacen falta minerales, hace falta agua, hace falta el trabajo de las personas campesinas, ¿no? Es decir, sin esos procesos básicos que de nuevo no son generados tecnológicamente, no hay una fotosíntesis que pueda suplir, técnica que pueda suplir a la fotosíntesis natural, sin esos procesos no hay vida humana posible, ¿no? Los seres humanos, como hemos dicho antes, necesitamos energía para todo lo que hacemos, pero la energía que precisa del carbón, del petróleo, del gas natural, del cobre, del litio, de los minerales, se encuentra ante la paradoja de que nadie produce esos minerales. En realidad, la asociación o la organización de países productores de petróleo debería llamarse Organización de Países Extractores de Petróleo, porque nadie produce el petróleo. En todo caso, lo que hacemos es extraerlo de la tierra a partir de técnicas más o menos desarrolladas, de técnicas más o menos complejas, ¿no? Pero nadie produce los minerales. Los minerales preexisten a la existencia de los seres humanos dentro de la corteza terrestre, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que no hay vida humana posible sin eso que llamamos naturaleza, sin esa trama de la vida. No hay tecnología posible ni economía posible fuera de la trama de la vida. Pero, sin embargo, hemos creado un modelo económico que vive de espaldas a esa trama de la vida, que cree y ha trabajado y utiliza la naturaleza relacionándose con ella desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si no formáramos parte de la tierra, como si esa tierra fuera un gran almacén inagotable de recursos al servicio solo de alguna parte privilegiada de los seres humanos, ¿no? Por tanto, somos seres radicalmente codependientes, radicalmente codependientes. La vida humana sin esa trama de la vida es literalmente inviable, es físicamente inviable, ¿no? Y al tener límites físicos nuestra naturaleza, nada, absolutamente nada, puede crecer de forma ilimitada dentro de ella. Por tanto, aquí nos vamos a encontrar con una de las primeras causas estructurales de esta guerra contra la vida, y es el topetazo, el choque temporal, espacial, estructural, que se produce entre economías que pretenden crecer de forma ilimitada y, sin embargo, un planeta Tierra que sí que tiene límites físicos y unos ciclos naturales que se pueden reproducir, diríamos, de forma ilimitada, pero a los ritmos de los ciclos naturales, no a los ritmos que le gustaría a la economía que funcionaran esos ciclos naturales, pues para producir materias primas o generar las propias posibilidades de funcionamiento de la economía, ¿no? Además de ser seres radicalmente ecodependientes, se da la paradoja de que somos seres interdependientes entre nosotros. Ahora me refiero a la interdependencia que se da entre seres humanos, ¿no? Los seres humanos somos probablemente uno de los animales que nace más crudo, más vulnerable y más indefenso, más inmaduro dentro de la propia naturaleza. Es imposible que una criatura recién nacida llegue a convertirse en un ser humano más o menos autónomo si no recibe una enorme cantidad de cuidados, de atenciones que deben de ser proporcionados por personas de otras generaciones. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie se ocupa de ella. Hablamos de alimentar, de acostar, de asear, de levantar, pero hablamos también de abrazar, de poner un nombre, de besar, porque hasta para amarnos y respetarnos a nosotras mismas, las personas lo hacemos a través del reconocimiento que otras personas hacen de nosotras. Somos seres que devenimos en ser seres plenos y humanos dentro de una comunidad, a partir de todo un marco complejo de relaciones con otros seres humanos, ¿no? Esa dependencia no es solo durante el momento de la infancia. Pensemos, por ejemplo, en la vejez. Hay muchas personas mayores que no se pueden levantar ni acostar solas,
que no se pueden preparar su propio alimento, que no pueden asearse solas, ¿no? Y que necesitan de nuevo del trabajo, porque es un trabajo, de otras personas que hay alrededor para poder garantizar la supervivencia cotidiana, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en aquellas personas diversas funcionales. Según cuál sea la naturaleza de la diversidad funcional, hay gente que no puede sobrevivir una semana si no es porque hay otras personas alrededor que se ocupan de garantizar que ese cuerpo especialmente vulnerable tenga lo que necesita para poder sobrevivir cotidianamente, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en cualquiera de nosotros y nosotras en un momento de enfermedad. Y no hablo de una enfermedad muy grave, que te rompas una pierna y no puedas caminar durante 5 semanas y vuelves a ser consciente de lo que es necesitar otras personas alrededor para poder hacer y para poder tener las cosas más básicas, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que el ser humano es un ser vulnerable. Decimos que un ser es vulnerable o que un ser humano es vulnerable porque es un ser necesitado. Necesitado de vivienda, necesitado de alimento suficiente y de calidad, necesitado de agua, necesitado de un mínimo de energía y necesitado de cuidados. Todas esas necesidades las tienen todos los seres humanos y de no estar cubiertas, lo que sucede es que la vida o no es viable físicamente o es una vida precaria. Es decir, para poder tener vidas que se vivan con dignidad, las necesidades humanas han de estar cubiertas, han de estar satisfechas de una forma razonable y satisfactoria. Y lo que sucede es que esas necesidades no se pueden cubrir en solitario. Todas las necesidades que tenemos los seres humanos se satisfacen en relación con otros seres humanos, en sociedades que construyen economías, en comunidades que sostienen cuidados, en familias y unidades familiares que sostienen también el ámbito del cuidado, ¿no? Es decir, no hay vida humana posible si no hay personas alrededor que se hagan cargo de ella. Quiero decir con esto que no hay ningún ser humano que pueda considerarse a sí mismo plenamente independiente. Todos los seres humanos somos y vamos además a ser especialmente dependientes, sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Luego, a la hora de pensar en procesos de generar independencia y autonomía, que hay que hacerlo siempre desde la conciencia de que nuestra autonomía es una autonomía interdependiente, que construirnos como seres humanos plenos, como seres humanos con vidas dignas, es también construir las comunidades, construir los entornos colectivos a los que pertenecemos y sin los cuales no se puede construir esa autonomía, ¿no? A lo largo de la historia, quienes mayoritariamente se han ocupado del cuidado vulnerable, de los cuerpos vulnerables, perdón, del sostenimiento cotidiano y generacional de las vidas, han sido mayoritariamente mujeres. No porque las mujeres, desde mi punto de vista, estén mejor dotadas genéticamente para ocuparse del cuidado de otras personas alrededor, sino porque vivimos en sociedades que asignan de forma no libre diferentes roles a los hombres y a las mujeres, roles que tanto para los hombres como para las mujeres pueden resultar tremendamente opresivos, ¿no? A las mujeres la obligación del cuidado, la obligación del sostenimiento de la vida, incluso como decía antes, en contextos que atacan la propia vida, y a los hombres se les impone muchas veces el rol del éxito, el rol de la potencia, el rol de la renuncia a digamos, dinámicas de compartir la vulnerabilidad que les pasan también enormes facturas, porque la sociedad patriarcal es una sociedad que favorece desde luego a los hombres, pero luego no a todos los hombres exactamente igual, sino que a aquellos hombres que se encuentran en una posición de jerarquía les otorga también relaciones de superioridad y relaciones de violencia con respecto a otros hombres que también se sufren de una forma intensa, ¿no? Por tanto, si somos seres ecodependientes y sujetos a los límites físicos de la Tierra, si somos seres radicalmente interdependientes, uno a uno inviables, uno a uno necesitados de todo un marco de relaciones, habría que concluir que una vida humana, por el hecho de haber nacido, no constituye en modo alguno una certeza. Una vida humana es una vida nacida, es una vida posible. Y esa vida humana nacida posible
se transforma en una vida cierta que perdura a lo largo del tiempo solo si se da un marco de relaciones complejas con la naturaleza que permitan producir todo lo que hace falta para estar vivo, y solo si se da un marco de relaciones comunitarias que garanticen que cada persona va a poder cubrir las necesidades que tiene y que tiene que cubrir para estar vivo y vivir esa vida con dignidad, ¿no? A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del enfoque de la sostenibilidad de la vida. La vida humana ha de ser sostenida intencionalmente. La vida humana nacida no se sostiene sola, y para que se sostenga intencionalmente hace falta construir economías, políticas y culturas, decimos nosotras, que pongan la vida en el centro, es decir, que tengan como primera y radical prioridad el sostenimiento de una vida digna, de una vida que merezca la pena y la alegría de ser vivida absolutamente para todas las personas y no solamente para unas cuantas, ¿no? A ese enfoque de la sostenibilidad de la vida, a ese poner la vida en el centro, le sucede, casi en coherencia, la necesidad de impugnar un modelo que, sin embargo, le declara la guerra a la vida, que es desigual, que es ecocida, que es patriarcal, que es colonial y es violento, y proponer la transición, el cambio, la construcción a un modelo que tiene como principal prioridad el sostenimiento y la garantía de las condiciones de vida dignas en un contexto, en una trama de la vida que compartimos con el resto del mundo vivo, que compartimos con animales, que compartimos con plantas, que compartimos con un planeta complejo que se autoorganiza al margen y haya o no seres humanos, ¿no? Es decir, claramente afectado por la existencia de los seres humanos, sobre todo los seres humanos de los lugares enriquecidos del planeta, pero un mundo vivo que podría funcionar perfectamente también si no existieran seres humanos. Es decir, lo que hay que sostener es la vida humana dentro de esta trama de la vida, porque lo que es la trama de la vida se sostiene ella sola. Ella es capaz de autosostenerse sola. Por tanto, lo que está ahora mismo en riesgo es la vida humana, también la de otros animales, la de otras plantas, y es el marco de la preocupación y de la transición ecológica no es pensar cómo sostener un planeta que se sostiene solo, sino cómo podemos organizar la vida en común para que la especie humana pueda seguir, digamos, habitando este planeta o habitando con comodidad este planeta y lo haga de forma justa, ¿no? Ese es el marco que yo quería poner, y desde aquí paso, por tanto, a tratar de hacer una propuesta de qué es lo que a nuestro juicio sería una transición ecosocial justa, ¿no? Una transición ecosocial justa, desde nuestro punto de vista, ha de partir de un dato, de asumir un dato y de tres principios. El dato es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y trato de explicar esto bien porque, como con la palabra sostenibilidad, con la palabra ecológico, la palabra decrecimiento también empieza a tener múltiples acepciones. Yo respeto mucho las que tienen otros compañeros, pero quisiera aquí proponerles la que a nosotras nos parece que es bueno, que ofrece una mayor potencialidad y oportunidad filosófica, ética y política, ¿no? ¿Qué es lo que ha de decrecer? O mejor dicho, ¿qué es lo que va a decrecer, ¿no? Lo que va a decrecer es el tamaño de la esfera material de la economía, es decir, queramos o no queramos, los más de 8.000 millones de personas que habitamos este planeta vamos a tener que vivir globalmente con menos energía fósil, con menos minerales, con menos disponibilidad de tierra fértil, con menos agua en muchos territorios, con menos plantas y menos animales, menos especies, no porque haya un planteamiento ético, ecológico, que haga o ponga el foco en la austeridad, sino básicamente porque el desarrollo de lo que hemos llamado, valga la redundancia, desarrollo, la lógica y la apuesta por la dinámica del crecimiento económico ha terminado esquilmando y agotando una buena parte de la base mineral, material de recursos en el planeta. Luego, por tanto,
en mi opinión, es un poco absurdo debatir sobre si queremos o no queremos decrecer. De hecho, ya hay muchas personas que están decreciendo en el uso material de bienes de la tierra de una forma extremadamente injusta. La clave y la pregunta, si asumimos que queramos o no queramos, las economías se van a contraer materialmente, insisto todo el rato en la materialidad de los minerales, de la energía, de las hectáreas, de lo material, ¿no? Si las economías se van a contraer materialmente, la clave es pensar cómo vamos a abordar esa inevitable contracción material, ¿no? Y aquí es donde vienen los principios que querría plantear. El primero de ellos, el principio de suficiencia. El principio de suficiencia, mucho más fácil de exponer que luego de materializar en política concreta, es ese principio que defiende que todas las personas han de tener lo suficiente para poder vivir con dignidad. Es, por tanto, un derecho y una obligación. Es un derecho porque hay muchas personas que no tienen lo suficiente para vivir sus vidas cotidianas con dignidad y necesitan más. Necesitan más bienes de la tierra para poder vivirlas. Por eso a mí no me gusta hablar del decrecimiento como un planteamiento ético, porque no todo el mundo ha de decrecer éticamente, ¿no? Lo que ha de decrecer, lo que va a decrecer es el contexto material. Y hay personas dentro de ese contexto material que no tienen la suficiente alimentación, que no tienen la suficiente energía o el suficiente agua potable, que necesitan más. Y sin embargo, hay una parte de la población del planeta que tiene mucho más de lo que necesita para mantener la vida y es así que ha de contraer, digamos, el uso de esos bienes materiales de la tierra. Insisto todo el rato en la materialidad porque es una cuestión, es un juego de suma cero. El petróleo que unos sectores tienen de más es porque otros lo tienen de menos. Si hay parte de la población del planeta que vive como si hubiera 5 planetas disponibles para ellos, es porque hay otras partes de la población del planeta que viven con mucho menos de lo que necesitan, ¿no? Por tanto, el principio de suficiencia es un derecho y a la vez una obligación. El segundo principio es el de la redistribución de los bienes y los recursos. Estoy hablando del reparto, estoy hablando de la lógica de la justicia, de la redistribución de todo aquello que hace falta para sostener la vida, la redistribución de las viviendas, la redistribución del acceso a la energía, la redistribución del acceso al agua, la redistribución de todos aquellos bienes materiales finitos que son imprescindibles para que los seres humanos puedan vivir. Y el último de los principios es el principio del cuidado y de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Puede parecer una cosa etérea, pero salen cosas muy diferentes. Por ejemplo, si pensamos la política pública desde la prioridad de la sostenibilidad de la vida que desde la prioridad del crecimiento económico. Salen cosas bien diferentes. ¿Cómo serían las leyes de extranjerías si la prioridad fuera la vida digna para todo el mundo? ¿Cómo sería una ley de vivienda si la prioridad fuera que todo el mundo tuviera una vivienda? ¿Cómo sería la producción de alimentos si la prioridad fuera que todo el mundo tuviera una dieta suficiente y de calidad? ¿Cómo sería la fiscalidad? ¿Cómo sería la educación? ¿Cómo serían los servicios de salud? Es decir, cuando miramos la política, la pública y la que hacemos desde los movimientos sociales y organizaciones civiles, digamos, desde la prioridad de la vida, lo que sucede es que salen cosas distintas a las que salen cuando miramos solamente desde la lógica del crecimiento económico. Porque lo que sucede es que aunque se dé por hecho de que cuando la economía crece algo le gotea a todo el mundo, los datos que nos dan las instituciones internacionales, Naciones Unidas, FOESA, por ejemplo, dentro del Estado español, que es una organización que depende de Cáritas, nos muestran que eso no es así. La economía puede crecer, las empresas pueden tener enormes beneficios y, sin embargo, que no le llegue lo que necesita la gente, ¿no? Por ejemplo, en el Estado español tenemos 4 o 5 empresas que conforman el oligopolio eléctrico y en el año 2003 tuvieron beneficios récord y se les seguía cortando la luz a la gente. Es decir, no hay una correlación exacta entre el aumento de las ganancias
y el acceso a todo aquello que las personas necesitan. Hace falta una política consciente de redistribución, ¿no? ¿Qué llamaríamos entonces transición ecosocial justa? Diríamos que una transición ecosocial justa es un proceso que ha de ser, y entraré esto en la parte final de la exposición, ha de ser compartido y planificado, que tiene como principal propósito la garantía de condiciones dignas de existencia para todas las personas, siendo conscientes de que esa garantía de condiciones dignas de existencia ha de producirse en un planeta translimitado, en pleno proceso de contracción material y en un planeta que compartimos con el resto del mundo vivo, ¿no? Quiero llamar la atención sobre el hecho de que esa transición ecosocial justa es una transición que se puede producir también de forma injusta. O no se produce ya una contracción o un decrecimiento individual cuando hay personas que no ponen la calefacción porque no la pueden pagar, aunque tengan frío. O no se produce una contracción injusta o un decrecimiento individual injusto cuando hay personas que le cortan la luz porque no la pueden pagar, o cuando hay personas que a partir del día 20 del mes ya no pueden meter en la cesta de la compra alimentos que consideran importantes porque no los pueden pagar. Lo que quiero decir es que la transición ecosocial, el proceso de decrecimiento material, el contexto de decrecimiento material, si no es justo, es porque es injusto, porque ser va a ser. Y por eso me parece importante llamar la atención sobre esto que estamos hablando o de qué estamos hablando cuando hablamos de la transición ecosocial justa. Porque materialmente es posible realizarla. Es decir, existe tecnología, existen recursos económicos, existen bienes de la tierra, existe conocimiento suficiente como para poder promover un proceso planificado y consciente de transición justa. Y por tanto, donde yo creo que tenemos una tarea importante para hacer es en la transformación cultural que es preciso realizar para que esa transición ecosocial justa sea deseada. Sea deseada, si no por todo el mundo, por una masa crítica suficiente que pueda perseguir e impulsar esos cambios. Yo creo que es francamente difícil que aquellos partidos políticos que se presentan a las elecciones vayan a hacer ni propuestas, ni luego incluso cuando se llegan a los gobiernos puedan hacer, digamos, políticas radicales de transformación si no hay una cierta masa crítica que está dispuesta a apoyarla y está dispuesta, digamos, a exigirla incluso, ¿no? Y por tanto esa transformación ecosocial es clave. Yo diría que necesitamos un tremendo proceso que es pedagógico, que es político, que es de concienciación, que ha de estar, desde mi punto de vista, basado en el sentido o en recobrar un sentido de pertenencia a la tierra, un sentido de la vulnerabilidad de los cuerpos, un sentido de la ecodependencia, que ha de estar basado también en una conciencia de cómo las economías globales basadas en el crecimiento se han convertido en una especie de religión civil que viene a plantear o a defender una lógica sacrificial, la de que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca, y que frente a esa lógica de sacrificio necesitamos poner otras lógicas como son la del sostenimiento de la vida, la de la redistribución y la del cuidado de la propia existencia, ¿no? Para dejar un espacio para el diálogo y las preguntas, yo lo voy a dejar aquí, no sin compartirles una reflexión que yo le escuché a una economista feminista que se llama Cristina Carrasco y a un historiador ambiental que se llama Enric Telló. Ella es chilena, él es un profesor de la Universidad de Barcelona, ambos están ya jubilados, ¿no? Y que al escuchársela yo la modifiqué un poco porque me parecía que le faltaba alguna cosa, y al compartirlo con ellos, que son
dos buenos amigos, tanto Cristina como Enric, me dijeron que les parecía bien la modificación y entonces yo se la comparto para terminar, ¿no? Y es una relectura del primer artículo de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? La Declaración de los Derechos Humanos, promulgada en 1948, después de aquel momento horrible del Holocausto y de la Segunda Guerra Mundial en Europa, ¿no? Esta Declaración de los Derechos Humanos, que sin duda es una declaración eurocéntrica, se ha ido enriqueciendo a lo largo del tiempo, planteaba algo parecido a esto. Dice, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón, deben vivir fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Si esa Declaración de los Derechos Humanos la releyéramos desde una perspectiva de la sostenibilidad de la vida ecofeminista, yo creo que debiera decir algo parecido a esto. Todos los seres humanos nacen vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegarán a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando reciban una enorme cantidad de atenciones, cuidados, conocimientos y afectos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones, en una tarea civilizatoria sin la cual no puede existir nuestra especie. En caso de recibirlos, llegarán a estar dotados de razón que les permita vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta translimitado que compartimos con el resto del mundo vivo y que estamos obligados a conservar. Como ven, es un poco más largo, pero bueno, viene a ser una especie de declaración filosófica, ética y política de lo que sería este enfoque de la sostenibilidad de la vida. Muchas gracias por haberme escuchado y ahora estoy pues deseando compartir un poco sus opiniones, sus criterios o sus preguntas, sus reflexiones, lo que quieran. Gracias. Muchas gracias, profesora Yayo Herrero, por su presentación, por sus propuestas y reflexiones. Vamos entonces a pasar a la discusión. Tenemos 25 minutos. En el chat de preguntas y respuestas pueden ustedes hacer sus preguntas. También podrían hacerlo por medio del micrófono. En ese caso les pediríamos que sean muy breve la pregunta previamente, por favor, levantando la mano. Profesora Yayo, usted misma ahí en el chat también puede ver las preguntas. En este momento hay una de Alexander Gómez en el Sí. chat de preguntas y respuestas. Pregunta a él cómo se podría implementar las garantías de derechos y acceso a los mínimos vitales para indígenas en zonas de fronteras, en el entendido de que los ecocidios afectan los principios culturales anidados a sus territorios ancestrales, por ejemplo, en la zona transfronteriza de Brasil, Colombia y Perú, donde hay apetitos mercantiles para modificar los ecosistemas y biosistemas de la gran Amazonía, hoy en día en peligro y amenaza. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas, ahora mismo el espacio de conflicto y de mayor vulneración de derechos es el espacio de los que habitan los pueblos que han vivido ancestralmente, los pueblos indígenas y también muchas sociedades campesinas, ¿no? Cuando estamos mirando las dinámicas y los apetitos, como decía Alexander, extractivos, nos estamos encontrando con que son precisamente sus territorios los que están en riesgo, ¿no? Yo diría que en el plano político, y lo que voy a decir es una cosa que es tremendamente teórica porque no se está cumpliendo, ha habido algunos avances interesantes en el plano político, me refiero, por ejemplo, con formulaciones como han sido la Constitución de Ecuador, la Constitución de Bolivia, o también en lo que yo conozco los propios principios constitucionales de Colombia, ¿no? De seguridad y cuidado y protección y consulta obligatoria a los pueblos indígenas. Digo que es un poco así decirlo porque en los propios lugares en donde se han promulgado esas cartas magnas o esos principios constitucionales, las dinámicas de violencia están siendo terribles y se están produciendo una violencia brutal, ¿no? Ahí hay un elemento que tiene que ver con las correlaciones de fuerzas. Yo creo que no hay atajos y necesitamos crear espacios que defiendan los derechos de los pueblos indígenas y los territorios, también desde fuera de los propios territorios de los pueblos indígenas, ¿no? Yo diría que probablemente tengamos
todos los instrumentos políticos y legislativos que hacen falta, incluso en algunos casos, no muchos, pero en algunos casos hay la voluntad política de los gobernantes para que estén puestos, para ponerlos en marcha, y lo que hay es una dinámica de brutal ofensiva de una buena parte de las empresas de corte transnacional apoyadas, digamos, por instituciones y seguridades privadas que están amedrentando, asustando y en el extremo asesinando dentro de los territorios, ¿no? En el plano político creo que hace falta meterle mucha mano y aplicar la lógica de los derechos humanos a las empresas, es decir, meter importantes límites a las empresas, y creo que tenemos la responsabilidad desde fuera también de los territorios de los pueblos indígenas, de luchar, organizarnos y forzar esas transiciones, ¿no? Soy muy consciente de que no le estoy dando ningún tipo de respuesta que sea una respuesta que sirva para afrontar las brutales vulnerabilidades y las brutales violencias que se están produciendo sobre pero creo que no hay atajos y que esa organización social y ese confrontar, diríamos, con las dinámicas del capitalismo global son probablemente de las únicas respuestas que podamos tener o que a mí se me ocurran, ¿eh? Bien, gracias, profesora. La siguiente pregunta creo que va en la misma dirección de las dos siguientes preguntas de Oscar, antes de darle la palabra a Catalina. ¿Cómo pueden ser protagonistas las comunidades locales en el proceso de transición ecosocial justa? ¿Qué hace falta para que los actores políticos e institucionales adopten una visión de sostenibilidad de la vida en las políticas económicas? Y si le parece, podemos unir estas dos preguntas a la pregunta que tiene Catalina. Catalina, Muy bien. enciende el Bueno, micrófono, Catalina. buenos días para todos, para todas. ¿Cómo van? Me encanta saludarles en un primer momento. Pues muchas gracias, profesora Herrero, por su exposición, muy ilustradora. Lo primero que quisiera pedirles una solicitud de compartir esa reformulación, si es posible, de la reformulación ecofeminista. Me ha parecido muy interesante como hacer pues una relectura a través de nuevos enfoques. Escuchando precisamente esa reformulación, todavía me queda a mí, por eso quisiera leerla con mayor atención, una sensación que todavía hay un entramado allí antropocéntrico muy fuerte, que es sobre lo que hoy estaré hablando yo, una intención de seguir ahondando sobre la dignidad, pero sin hacer una pregunta que me parece que está en el fondo, que quisiera saber su opinión, o cuál es su postura sobre ella, que tiene que ver con la relación entre el derecho y el estatuto jurídico, ¿sí? O el reconocimiento ontológico jurídico a través de lo que son las cohabitancias. Usted no ha hablado exclusivamente de los animales, sino de otras manifestaciones, no solamente de vida, sino de cohabitancia, hablando de, por ejemplo, de los minerales finitos. Y en este caso, pues ni siquiera podríamos referirnos a seres sintientes, ¿no? O sea, un Dios mucho más amplio, que es de lo que estará hablando Daniela de la Portilla en un tiempo. Y yo quisiera saber, pues, cómo realmente esa formulación sobre la dignidad, la cohabitancia, ¿sí? Esa reformulación ecofeminista, eh, para usted puede tener lugar en términos jurídicos. O sea, ¿cómo consideramos entonces aquí las diferentes manifestaciones, no solamente de vida, sino de cohabitancia, y en qué medida podríamos soportarnos jurídicamente para otorgar derechos, cuando sabemos que aquí pues no estamos hablando ni siquiera de seres sintientes o de un enfoque utilitarista? Ujú. Muchas gracias. ¿Contesto ya, Sergio? Sí, por favor. Sí, vale. Bueno, empiezo con toda la cuestión de las comunidades locales y cómo pueden ser protagonistas en un proceso de transición ecosocial justa, ¿no? Yo es que creo que no puede haber un proceso de transición ecosocial justa que no tenga un fuerte protagonismo y un fuerte peso de las comunidades locales, ¿no?
Por eso a mí me parece que las instituciones, digamos, desde luego las instituciones que tienen que ver con la autoorganización, ¿no? Los movimientos sociales y demás juegan un papel fundamental, pero también dentro de las instituciones de gobernanza, aquellas instituciones que tienen, digamos, una proximidad mayor a la ciudadanía. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de los municipios, juegan un papel absolutamente crucial, ¿no? Yo aquí voy a pedir disculpas por el sesgo. Yo lo que más conozco son las políticas municipales de ciudad, porque llevo muy poco tiempo y es muy recientemente en la que estoy empezando a estudiar en mayor medida cuáles han sido las formas de organización y de gobernanza, que las hay, ¿no? Dentro de los espacios locales y dentro de los pueblos. Por ejemplo, en el lugar donde yo vivo hay todavía concejos abiertos, hay territorios comunales, ¿no? Y tienen sus propias formas de organización que parece que no están, pero que cuando surge cualquier tipo de problema aparecen y emergen con mucha fuerza, ¿no? Pero sí que en las ciudades, por ejemplo, he tenido más experiencia del trabajo en el ámbito barrial, de la posibilidad de pensar en dinámicas de descentralización dentro de la propia ciudad, del avance hacia el marco de las ciudades policéntricas, ¿no? En donde no haya un centro y unas periferias que exijan mucho tiempo y también mucha energía fósil para poder desarrollar las diferentes dimensiones de la vida, ¿no? Y creo que estas requieren de la participación y del concurso de aquellas personas que participan dentro de, digamos que, de los protagonistas y en las comunidades locales, ¿no? Creo además que en contextos en donde hace falta movilizar todos los recursos, creo que la comunidad es también un recurso vital para poder garantizar esa cobertura de las necesidades dignas en todos los lugares, ¿no? Y por tanto el papel de la comunidad es básico. De hecho, por ejemplo, en algunos trabajos que hemos hecho apoyando la política pública de algunos gobiernos, la política pública ambiental de algunos gobiernos, no hay más que constantemente se está repitiendo toda la cuestión de las soluciones basadas en la naturaleza, y cuando se habla de soluciones basadas en la naturaleza se está hablando mayoritariamente de soluciones basadas en cómo las personas, los pueblos que conocen y han vivido pegados a la naturaleza saben utilizar esos recursos. Es decir, no son solo soluciones basadas en la naturaleza, sino soluciones basadas en una interacción con la naturaleza, que es una interacción, digamos, menos agresiva y una interacción, digamos, que coloca a los seres humanos en un plano mucho más horizontal con respecto al resto del mundo vivo, ¿no? Por tanto, la comunidad local ha de ser claramente protagonista, ¿no? Y los procesos de participación son claves, ¿no? Yo en el último tiempo con el Foro de Transiciones hemos hecho como 3 procesos de participación piloto, juntando a personas de naturaleza muy distinta, de procedencia diferente, que no eran personas, digamos, que fueran cabezas ni líderes de nada, sino que simplemente habitaban esos espacios, y esos espacios de compartir, esos espacios de construcción colectiva han sido tremendamente positivos, ¿no? Tanto para alcanzar y para comprender la dimensión de la crisis, que yo luego diré que es un elemento que a mí me parece clave, como para poder pensar en común soluciones que sean complejas, ¿no? Porque no hay solución, no hay transición ecosocial posible si es una transición energética separada de la transición social o de la transición de los sistemas alimentarios. Precisamente el resto está en que hay que pensarlas todas a la vez, todas interconectadas, ¿no? Y a mí eso me parece que requiere forzosamente de la comunidad local, ¿no? Y en cuanto a lo que decía Catarina, a ver, a mí tengo muchas ganas de leer el último libro que acaban de sacar Enrique Viale y Alberto Acosta sobre los derechos de la naturaleza, ¿no? Para mí ellos, junto con Esperanza Martínez, han sido como las grandes referencias, porque fueron las personas que yo conozca que se han volcado más en desarrollar toda una serie de instrumentalidad y de instrumentos jurídicos para tratar de aterrizar esa cuestión de los derechos de la naturaleza, ¿no? Yo creo
que la naturaleza ha de tener derechos, es decir, creo en los derechos, en la formulación de los derechos al resto del mundo vivo, de los derechos de las plantas, los animales, los ríos y demás, pero me parece que la clave está, o por lo menos desde la cultura occidental, en que a veces cuando se plantea a un río, por ejemplo el Mar Menor, como sujeto de derecho, o a un mar en este caso, o a un río, o a un animal como sujeto de derecho, creo que seguimos insertos e insertas en una lógica que no es consciente de la pertenencia y de la complejidad de la trama de la vida, ¿no? Es decir, yo creo que es francamente difícil poder plantearnos un instrumento jurídico que otorgue derechos a los, imaginemos, a los minerales o al subsuelo o a un río o a un animal, una planta, igual que a los seres humanos, sino que necesitamos un instrumento jurídico que dé respuesta a lo que somos como seres humanos, ¿no? Y a lo que somos como seres vivos, que es ser seres insertos en una trama de la vida. Es decir, es esa trama de la vida y su lógica la que de alguna manera creo que hay que proteger. Y el problema es que esa trama de la vida, que se articula en torno a principios o a patrones sistémicos básicos, como puede ser la diversidad, como es el funcionamiento en red, como son los límites, como es el sol como motor, o lo que es la cercanía, la dinámica de interconexión y de cercanía, es una lógica que es una lógica radicalmente opuesta a la lógica con la que comprendemos el mundo y la propia economía. Es decir, nuestro mundo es un mundo antropocéntrico, es un mundo que se estudia dividiendo en partes sin recomponer en todo, es un mundo en el que una buena parte del conocimiento científico es reduccionista, es mecanicista, y el derecho mayoritario se ha construido bajo esa lógica, bajo la lógica de una mirada a la tierra y a los cuerpos desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, ¿no? Y entonces generamos una forma de entender el derecho que sigue sin ser consciente de lo que somos como vida compleja. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? Entonces, creo que hay un planteamiento de fondo que es el planteamiento de comprensión y que supone un salto también epistémico que requiere una tremenda humildad epistémica, sobre todo por el mundo occidental, ¿no? Y es un salto epistémico a la hora de comprender la vida como compleja, como interconectada, comprender al ser humano. Yo no puedo ver, o sea, yo no veo igual a otro ser humano que a un animal. Es decir, soy profundamente animalista, pero tengo ese sesgo de antropocentrismo, espero que débil, ¿no? Pero ni siquiera la mayor parte de nuestra ciencia y de nuestra economía tienen un antropocentrismo débil, sino que tienen un antropocentrismo profundamente estúpido, porque incluso si se fuera inteligentemente antropocéntrico no te cargarías la base material que te sostiene, ¿no? Entonces creo que el gran reto es la pugna o el trabajo que hay que hacer por repensar y darle la vuelta a una forma de comprendernos que es una forma que ya la propia ciencia, la propia física, la propia ecología dice que es una ciencia, es una forma, digamos, insuficiente o una forma errónea de comprender el mundo, ¿no? Hemos aprendido a mirar el mundo desde una lógica mecánica, desde la lógica de las cosas muertas, y es una lógica que no funciona ni para comprender lo infinitamente grande, ni lo infinitamente pequeño, ni lo infinitamente complejo. Y puesto que es eso que hemos de regular, es infinitamente grande, infinitamente pequeño, infinitamente complejo, tenemos el reto de pensar una instrumentalidad en el derecho que nos permita regular lo que somos y no lo que hemos imaginado que somos, ¿no? Que se sostiene sobre privilegios y sobre injusticia, además. Muy Muchas bien. gracias. Sí, tenemos dos preguntas finales. De un lado, Diego Pereira y luego Paula Mira. Diego. Buen día, muchas gracias por la exposición muy clara y admirable en la claridad.
simplemente cómo podemos utilizar mejor las redes sociales y demás para ir generando esta conciencia, sobre todo que en esos medios sociales, electrónicos, digitales, está la cabeza y la atención de niños, adolescentes, jóvenes, que es desde donde tenemos que formar esa nueva conciencia, ¿no?, que usted propone. Muchas gracias. Sí, y Paula, de una vez. Sí, así es. Muchas gracias, profesora, por su ponencia. Yo vuelvo a la perspectiva de la profesora Catalina sobre la perspectiva antropocéntrica de algunas preguntas. Em, no podría hacer la pregunta sobre toda la naturaleza, pero yo me voy a referir a los animales concretamente, ¿no? Con todo lo difícil que es el concepto. Por ejemplo, el segundo de los principios tan interesantes que nos plantea redistribución de los bienes y los recursos, pero si alguien ha sido expropiado en este planeta son los animales, ¿no? Que ya no tienen incluso posibilidades de habitabilidad y no solo digamos, en nuestro país también, generado por nuestras comunidades, es decir, también nosotros tenemos que ahí asumir la visión crítica. Entonces la pregunta es si, por ejemplo, principios como la redistribución de los bienes y los recursos no han de ser pensados, pues, más allá de los intereses humanos, porque yo creo que de todos modos, si nosotros tengamos la visión de transición ecosocial, hay una posibilidad de conflicto con los intereses de los otros individuos con los que convivimos muy grande. Gracias, profesora. A ver, empiezo por la pregunta de Diego, muchas gracias. A mí me pilla, o sea, yo no tengo una respuesta clara, sino más bien muchísimas preguntas abiertas, ¿no? Porque me sorprende además esta pregunta que haces, me sorprende a mí misma en un momento en el que estoy pensando y tomando la decisión de abandonar la red que antes se llamaba Twitter y ahora se llama X, ¿no? Y me sorprende en ese momento, pues porque realmente esto que llamamos red social es, en este caso, por ejemplo, la reflexión que yo hago, es un eufemismo para denominar una empresa privada, en este caso de Elon Musk, ¿no? Que se ha hecho dueño de una red. Anteriormente también era una empresa que generaba muchísimos beneficios, ¿no? Pero donde esa propiedad, digamos, manejada con una tecnología opaca, con opaca me quiero referir ajena al control de ningún tipo de comunidad, de ningún tipo de control público, en este momento está invisibilizando algunas conversaciones, se está adueñando de otras, ¿no? Está abriendo las puertas de par en par a discursos nazis directamente, y digo nazis porque se autodenominan como nazis los que los ponen en marcha, a discursos ultraderechistas, xenófobos, ¿no? Y está generando una dinámica en la que el odio se extiende de una forma tremenda, y no ya solamente el odio, sino lo que más me preocupa a mí es el hecho de que en este momento la existencia de redes, que además están en las que estamos muchas personas muy diferentes, pero las que funcionan con personas que tienen miradas bastante parecidas entre sí, lo que están haciendo es prácticamente impedir cualquier tipo de diálogo de saberes o de diálogo mínimamente democrático, porque obliga a que las personas pisen suelos de hechos que son radicalmente contradictorios o contrarios, por así decir, ¿no? Es decir, las personas se pueden mover y pueden argumentar y razonar basándose en datos radicalmente contrarios y apoyados en fuentes radicalmente contrarias, ¿no? A mí el tema me preocupa bastante. He puesto el ejemplo de Twitter, donde se estimula el odio y la agresión de tal manera que no solamente vemos
enfrentamientos entre personas con posicionamientos ideológicos muy separados, sino que vemos enfrentamientos brutales entre personas a las que les diferencia esto, ¿no? Es decir, porque, digamos, el rédito de visibilidad lo ganas cuanto más agresiva, cuanto más, digamos, más soez, cuanto más se insulte, en una plataforma donde además se propicia el anonimato y desaparece una regla básica para poder tener comportamiento ético, y es el hacerte responsable del daño que tú generas, ¿no? En el momento en el que tú ni siquiera apareces con tu nombre y apellidos, en el momento en el que se pierde cualquier tipo de lenguaje verbal, perdón, o no verbal, y no hay posibilidad de sentir o tener sensación de que lo que tienes enfrente es una persona con la que discutes, creo que está siendo una fuente de profunda deshumanización, ¿no? La duda y las preguntas vienen porque a la vez son púlpitos, son espacios desde los que se vuelcan muchos mensajes y en los que están un montón de gente, ¿no? Entonces, ¿cómo utilizarlas? Pues te tendría que decir, mira, no tengo ni idea. Yo voy o participamos, estamos teniendo bastantes debates casi con una dinámica de prueba-error. Es decir, mirando a ver qué cosas van funcionando, cuáles no van funcionando, ¿no? Y lo que sí que intento, pero eso quizás un poco porque ya igual quienes ya vamos teniendo unos años somos más analógicos que otra cosa y nos sigue importando mucho el espacio concreto donde está la gente de verdad con su cuerpo, su piel y que la tocas y estas cosas. Lo que sí que creo es que hay que hacer un trabajo intensísimo de recuperación de ese espacio donde está la gente de verdad, ¿no? Donde pasan las cosas de verdad, donde se pisa el suelo de verdad, donde la vida pesa, cuesta y duele. Y creo que ahí hay un camino que no tiene atajos posibles, ¿no? Y por tanto me parece bueno, que no te contesto nada que te sirva mucho, pero me parece que lo que hago es volcarte a ti también mis propias reflexiones, ¿no? Y luego con respecto a lo que planteaba Paula, desde luego, si hay digamos, una dinámica de expulsión violenta, digamos, de la trama de la vida, es la dinámica de expulsión que se está produciendo con respecto al resto del mundo vivo, ¿no? Muchas veces detrás de ese esquema de pérdida de biodiversidad, de pérdida de especies, se nos olvida que no es que se pierda una especie útil, que lo que se pierden son muchos individuos, muchos seres que pertenecen a estas especies, ¿no? Yo creo que además, por ejemplo, las investigaciones que va habiendo cada vez con más frecuencia de las mismas de neurología vegetal, ya hace tiempo se venían produciendo con las de neurología animal, nos muestran que ha habido una comprensión del resto del mundo vivo pues muy centrada también en las visiones antropocéntricas que tenemos, ¿no? Se le negaba el sentido sintiente incluso inteligente a otros seres vivos, pues porque no tienen las mismas miradas, no tienen las mismas estructuras corporales, porque no tienen los mismos órganos. Es evidente en el caso de las plantas y de los árboles, ¿no? Y de una forma también muy intensa en el caso de los animales, con todo lo complejo que sea definir qué es lo animal, ¿no? No solamente eso, sino que, digamos, la calificación de animal ha sido precisamente la que se ha utilizado para deshumanizar a los seres humanos a los que se les quería quitar valor. Es decir, en un marco brutalmente antropocéntrico, en el que la naturaleza era puro instrumento y lo animal era sistemáticamente considerado como bruto, inferior, instrumento o recurso natural, digamos, la forma de deshumanizar y de restar valor a partes de la propia especie humana ha sido reducirlos, entre comillas, a lo estrictamente animal en un marco en el que lo animal
se consideraba que no tenía valor. Eso es una característica de la sociedad antropocéntrica y de muchas sociedades, pero especialmente de la sociedad occidental, ¿no? O sea, cuando miramos los genocidios que se han producido en el mundo, todos y cada uno de estos genocidios han ido precedidos de la animalización de aquellos seres humanos a los que se quería exterminar, ¿no? Y por tanto, yo creo que está muy presente en nuestra cultura, ¿no? ¿Cómo darle la vuelta a eso? Yo creo que en la redistribución, efectivamente, la redistribución de los bienes de la tierra y la distribución del propio territorio con el resto del mundo vivo, y en concreto tú planteabas el mundo animal, es clave, ¿no? Hay propuestas que tienen que ver, estas propuestas que han sido llamadas de rewilding, ¿no? Que hablan incluso de sacar vida humana de determinados territorios para dejar que otra vida no humana, dejar espacio simplemente para que otros seres puedan vivir, ¿no? Porque el espacio que ocupa el humano es un espacio brutal. De hecho, hay un indicador dentro de la economía ecológica que se llama la apropiación humana de la producción primaria neta, que muestra hasta qué punto lo humano se ha apropiado de todo aquello que el resto del mundo vivo necesita también para seguir vivo, ¿no? Por tanto, creo que sí, que esa redistribución de los bienes, del territorio, de la cultura y de la vida ha de producirse también con el resto del mundo vivo, y que la especie humana tiene que aprender a vivir de otra forma radicalmente distinta, ¿no? Es verdad que las propias comunidades que hemos llamado comunidades sostenibles han sido comunidades que también han explotado a los otros seres vivos, pero tengo yo la sensación que desde límites, desde constricciones y desde miradas probablemente mucho menos antropocéntricas, ¿no? Pero coincido con ello, y creo que si antes, tal y como decía Catalina, no hay, digamos, falta instrumental jurídico para hablar de todos esos derechos de la naturaleza, mucho más en la regulación, en las leyes y las normativas para aterrizar y materializar esos derechos, en concreto de los animales. Bueno, profesora Yayo, le agradecemos mucho por haber estado hoy con nosotros y por sus reflexiones, propuestas y respuestas. Quedamos iniciados, como suele pasar en este tipo de situaciones. Y bueno, esperamos que en un futuro podamos volver a tenerla con nosotros, volver a interactuar un poco. Y bueno, muchas gracias de nuevo. Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras por la invitación. Y aprovechando que tengo la palabra, le voy a pedir a Angélica y a Sergio, si no les importa, que pongan su contacto en el chat, porque viven a unos metros, a unos cientos de metros de mi casa.